Buenas tardes. Solo me confirman si me escuchan adecuadamente, compañeros. Buenas tardes, Sí, licenciado. licenciado, se escucha bien. ¿Se escucha bien? Va. Gracias, muy amables. Entonces vamos a realizar la actividad de hoy. Inicialmente, compañeros, vamos a pasar asistencia, pero cuando sea de manera virtual, pues solo vamos a llamar a un grupo de estudiantes, no a todos, ¿verdad? Por razones del tiempo. Entiendo que son casi 100 alumnos de esta sección. Entonces, nos llevaría mucho tiempo tomar la asistencia de esa manera. Entonces, en ese sentido, compañeros, solo a un grupo, es decir, que si no llamo a todos, no se preocupen, porque no es de que se está pasando asistencia total, digamos, estamos hablando de una asistencia parcial, digamos, de un grupo nada más. Y en otro momento, en otra clase que estaríamos hablando del próximo día, el miércoles, estaríamos tomando asistencia de otro grupo, digamos, no de los mismos, para tratar de cerciorarnos si están presentes. En ese sentido, compañeros, vamos a llamar a algunos compañeros para ver si están presentes. Está presente Adela Carolina Ambrosio. Presente, licenciado, buenas tardes. Buenas tardes, muy bien. Jamie Gabriela López Solares. No se encuentra Jamie Gabriela López Solares. René Daniel López García. Presente, licenciado. Muy bien. Astrid Perlita Vallecillos. Presente. Muy bien. Siempre les voy a pedir, compañeros, que ya a partir de la otra clase en su perfil, en su usuario, pongan una fotografía, compañeros, porque como esto la idea es identificar, digamos, a las personas, ¿verdad? Entonces, hay compañeros que no tienen ninguna fotografía o tienen fotografía de otra cosa. Entonces, pongamos una foto nuestra, compañeros, para poder identificarnos. Esto con el ánimo de ir sabiendo quiénes son y si realmente están en la clase, ¿verdad? Entonces, a partir de la otra clase, compañeros, ya tengamos ahí una fotografía para que podamos ir cerciorándonos de la asistencia. Bueno, Flor de María Morales García. Aquí, licenciado. Muy bien. Juana Cristina Paxtor. Presente, licenciado. Muy bien. Eliab Israel Pérez. Eliab Israel Pérez Marroquín. Pedro Andrés Arana. Presente, buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. Flor de María Menéndez. Presente, licenciado. Muy bien. Dora Marina Morales. Dora Marina Morales. Carlos Adolfo Ajuchán. Buenas tardes, licenciado, presente. Muy bien, buenas tardes. Melissa Nicté. Presente, licenciado. Muy bien. Carol Vanessa Martínez. Buenas tardes, licenciado. Presente. Buenas tardes. Alexia Gabriela Navichok. Presente, Lic. Muy bien. Vamos con Freddy Alejandro Chávez.
Freddy Alejandro Chávez. Presente, licenciado. Muy bien. Juan Manuel Folgar Aguilar. Buenas tardes, licenciado. Presente. Muy bien, buenas tardes. Madeline Alejandra. Presente. Muy bien. Ashley Fulvia Nayeli. Presente, licenciado. Muy bien. Sofía Eunice Samayoa. Presente, licenciado. Muy bien. Juan Carlos Pais Paredes. Presente, Lic. Muy bien. Orfa Roxana. Presente, licenciado. Muy bien. Héctor Aymar Subuyuk. Héctor Aymar Subuyuk Martínez, ¿no está? Rodrigo Edmundo Guerrero. Presente, Lic. Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. Ana Cristina López. Presente, licenciado. Buenas tardes. Buenas tardes. Dalila Caroli González. Dalila Caroli González. Kevin Guzmán Colindres. Presente, Lic. Muy bien. Avi Margot Cutzal. Avi Margot. Presente, licenciado. Bueno. Hanna Andrea Tomás Chicón. Juana Andrea Tomás Chicón. Estuardo Alejandro Ángel. Presente, licenciado. Estuardo Alejandro, muy bien. Rina Eloísa Guzmán. Rina Eloísa Guzmán. Brenda Noemí Juárez. Presente. Muy bien. Andrea Gabriela Corona. Presente. Muy bien. Elizabeth Alejandra Tahuite Alonso. Presente. Alejandra Margarita Ramos Roldán. Presente, Lic. María del Rosario Bernal García. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Diego Samuel Calel. Buenas tardes, licenciado. Presente. Buenas tardes. Juan Andrés Sánchez. Buenas Juan. tardes, licenciado. Presente. Buenas tardes. Muy bien. Jocelyn Pamela Tocay. Presente, licenciado. Muy bien. Juan José Koch Suyuk. Juan José Koch Suyuk. Presente, licenciado. Muy bien. Cindy Giovanna Estrada. Buenas tardes, licenciado. Presente. Muy bien, buenas tardes. Mildred Daniela Paredes. Buenas tardes, licenciado. Presente. Buenas tardes. Sofía Elizabeth López Reyes. Presente, licenciado. Muy bien. Jonathan Eric Escobar Jiménez. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Telma Lisette Yol Álvarez. Telma Lisette Yol Álvarez, ¿no está? Bien, licenciado. Buenas tardes.
Muy bien. Muy bien. Emil Fernanda Morales. Emil Fernanda Morales. Beverly Tige Morales. Presente, licenciado. Muy bien. Alma Lorena Castro. Presente, Lic. Muy bien. Alexander Federico Hernández. Alexander Federico Hernández. Cristian Daniel del Águila. Buenas tardes, licenciado. Presente. Buenas tardes, muy bien. Kenia Estefanía Noriega. Buenas tardes, presente. Buenas tardes. Brian Leonardo Coy Caté. Presente. Carlos Francisco Pérez Argueta. Carlos Francisco Pérez Argueta. Carla Olivia Vázquez. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Andreí Callejas Ambrosio. Presente, licenciado. Buenas tardes. Buenas tardes. Pablo Sebastián Leiva. Presente, licenciado. Muy bien. Otto René Bolaños. Otto René Bolaños. Buenas tardes, presente, licenciado. Y buenas tardes. Amalia Abigail Fuentes. Buenas tardes, licenciado. Presente. Buenas tardes. Heidi Carolina Paredes. Buenas tardes, Lic. Presente. Buenas tardes. Vamos con Rodrigo Estuardo González. Rodrigo Estuardo González. Presente, pero creo que es Eduardo. Sí, es Eduardo. Rodrigo Eduardo González Velázquez, ¿va? Sí, gracias. Muy bien. Dominga Carolina Jolomococh. Dominga Carolina. ¿No está? Daniela Alejandra Navas. Daniela Alejandra Navas. Presente, licenciado. Buenas tardes. Buenas tardes. Sheila Michelle Marleni. Licenciado. Muy bien. Iván Daniel Reyes. Iván Daniel Reyes. licenciado. Muy bien. Melissa Noemí Velázquez. Presente, licenciado. Muy bien. Catherine Graciela vamos a ver, Griselda Morales. Presente, licenciado. Muy bien. Luis Pedro Juárez. Presente, Lic. Buenas tardes. Buenas tardes. Evelyn Paola, España. Presente, licenciado. Buenas tardes. Buenas tardes. Mónica Rocío Gómez. Presente, licenciado. Muy bien. Daniel Estuardo Velázquez. Presente, licenciado. Muy bien. Va, ahí nos vamos a quedar con ese grupo, compañeros. Se recuerdan entonces que la asistencia no es de todo el grupo, para que no preguntemos eso, compañeros. Solo se llama a un determinado grupo de alumnos y se marca si están o no están presentes. Los demás que no fueron llamados, entonces posiblemente se les va a llamar el siguiente día de clases, ¿verdad? Para ir alternando ahí los grupos. Bien. Entonces, vamos a platicar hoy, compañeros, de darle continuidad a los temas del día anterior. Solo veamos ahí, compañeros, me recuerdo que vean sus anotaciones, hablamos de la terminología del derecho procesal del trabajo, que está el derecho procesal obrero y derecho procesal industrial, hablamos del derecho procesal social, el procedimiento laboral o procedimiento de trabajo.
el derecho procesal del trabajo o derecho procesal laboral, y después hablamos de la definición. Entonces, no sé si de la definición en eso fue donde nos quedamos, compañeros, o avanzamos más que en ese tema. ¿No se recuerdan ustedes? ¿Tienen anotado por ahí? Licenciado, en de lo el único, principio poco formalista. Ujú. Pero Artículo estábamos, 321. sí, pues, sí, estábamos todavía entonces dentro de la definición, ¿verdad? Estábamos desglosando el tema, los elementos de la definición, ¿verdad? En eso estábamos. Licenciado, usted había iniciado dando los principios. Ya, pero sí, pero estábamos dentro de la definición todavía, porque en la definición se dice que es un conjunto de principios, doctrinas, instituciones, Sí, licenciado, nos quedamos en los ¿verdad? principios de la definición. De la parte de la definición, exacto. Ah, bueno, sí, eso es lo que quería que... Es que más adelante, compañeros, vamos a ver el tema de los principios, ¿verdad? Es decir, ya un grupo de principios. Fíjese, licenciado, Entonces, que no sé, sí. entonces tal vez yo me equivoqué, pero yo tengo como título Principios del Derecho Procesal del Trabajo y ya tengo anotados principio de oficiosidad, principio de oralidad, principio poco formalista y ahí me tocaba el cuarto, pero no sé si yo me equivoqué al anotar. Sí, es que es parte de una explicación de la definición, ¿verdad? Porque la definición se recuerda que yo se las anoté en la pizarra el día anterior. Entonces, fue así como platicamos de los principios, pero en realidad estamos hablando de la definición, ¿verdad? Del segundo subtema. El primer subtema fue la terminología, ¿verdad? Cómo se le ha llamado al derecho procesal del trabajo. El segundo subtema es la definición del derecho procesal del trabajo. Y dentro de esa definición, efectivamente, hablamos de algunos principios, pero vamos a profundizar en los principios en el tema específico que está más adelante, ¿verdad? De los principios. Entonces, sí, ahí era donde íbamos, compañeros. Eso me recordaba y algunos de los compañeros me han confirmado ese extremo. Entonces, compañeros, en la definición que yo les anoté el otro día y ustedes ya la tienen apuntada, pues, bueno, una previa, compañeros. Fíjense que hay algunas personas que quieren ingresar, pero no he permitido yo que ingresen otros, dado que después se vuelve un problema, compañeros, porque algunos catedráticos que han permitido el ingreso a personas, como uno no tiene la certeza si son o no son estudiantes, entonces resulta que muchos tratan de ingresar de esa manera para entorpecer la clase. En ese sentido, compañeros, se recuerdan que en la clase anterior, que fue presencial, yo les mencioné que no íbamos a estar aceptando a compañeros de esa manera, porque ya el sistema de la facultad, cuando usted se inscribe y pues ya le permite accesar de manera directa, digamos, a estas clases, ¿verdad? Tal y como lo hicieron ustedes, porque en este momento tenemos 138 participantes en la sesión. Sin embargo, hay un grupo pequeño que está queriendo ingresar de la otra manera, pero no le vamos a permitir, compañeros, dado lo que platicamos la otra vez, porque en una de esas cuestiones pudiera ser que accese a nuestra clase, pues gente que tiene otros objetivos y que puede de alguna manera afectarnos en el normal desarrollo de estas actividades académicas. Entonces, se los digo de una vez, compañeros, por si alguno de sus amigos, compañeros, compañeras les dicen que no los aceptamos en la clase porque no hay que aceptar. Ustedes ingresan automáticamente como lo hicieron todos ustedes, que ahorita tenemos 139 participantes, ¿verdad? Así háganlo cada vez que les corresponde, compañeros. Es en beneficio de todos, ¿verdad? Bueno. Entonces, efectivamente, compañeros, estábamos platicando de la definición del derecho procesal laboral. Dentro de esa definición, al principio dice que es un conjunto
es un conjunto de principios. Y dentro de esos principios, como ya lo mencionó la compañera, hicimos alusión como a unos 3 principios que son fundamentales, ¿verdad? Hablamos de la oficiosidad. Se recuerdan que expusimos de que el impulso procesal está confiado al órgano jurisdiccional, al juez, al tribunal, y que por eso yo también les hice alusión a que no existen la caducidad de la instancia en derecho procesal laboral, ¿verdad? Precisamente porque la caducidad de la instancia se entiende como una sanción a la parte procesal que con su pasividad o con su omisión no prosigue el proceso, no lo impulsa. Pero como aquí en derecho procesal laboral es una materia, es una disciplina totalmente distinta a procesal civil, allá en procesal civil sí existe la figura de la caducidad de la instancia. En derecho procesal de trabajo no existe esa figura y no existe precisamente porque se le está encomendando al juez que sea él el que vaya impulsando el proceso. Luego también hablamos de principios de oralidad, también lo mencionamos, ¿verdad? La oralidad es un principio fundamental en el derecho procesal del trabajo y que consiste en que las actuaciones procesales se realizan a viva voz, es decir, de manera oral. Por supuesto que no estamos hablando, compañeros, de una oralidad absoluta, ¿verdad? Es decir, que todo sea oral, todas las actuaciones sean orales, no es así, no es algo absoluto. El mismo Código de Trabajo permite que podamos actuar por escrito, ¿verdad? Es decir, normalmente, por ejemplo, una demanda es un memorial, va por escrito la demanda. Normalmente la contestación de la demanda también se realiza por escrito, eventualmente puede ser oral porque la ley lo permite, pero la mayor parte de abogados lleva un memorial de contestación de demanda e interposición de excepciones. Las excepciones, más adelante pues vamos a detallar esto, compañeros, que hay excepciones dilatorias, que hay excepciones previas, que hay, perdón, dilatorias, que hay excepciones perentorias y que hay excepciones privilegiadas en materia procesal del trabajo. Pero eso también va a ser otro tema que les vamos a desarrollar oportunamente, el tema de las excepciones. Pero sale a colación en este momento porque también las excepciones son actos procesales y pueden hacerse de manera oral. Entonces, esto es el principio de oralidad, ¿verdad? Luego viene el principio, hablamos también del principio poco formalista, que es un principio, pues, muy importante también en el derecho procesal del trabajo. Incluso hablamos de que parte de ese poco formalismo o de sencillez en el procedimiento de trabajo, parte de eso es que en nuestro Código de Trabajo establece que no hay necesidad de asesor legal, imagínense. O sea que un trabajador, que es el que normalmente plantea los juicios ordinarios, pues este trabajador pudiera actuar sin necesidad de una autorización, de un acompañamiento, una participación o una asesoría de un abogado. Por supuesto que en la práctica ocurre lo contrario. Normalmente es con asesoría de abogado. Sin embargo, no es obligatorio porque el código dice que no es necesaria la asesoría legal. Y dice que si las partes, sí compañero, ahí puse, la compañera, perdón, el 321, que lo leímos el otro día. Ese artículo dice que no hay necesidad, ¿verdad? No hay necesidad de comparecer asesorado. Sin embargo, da la opción que si la parte procesal desea asesorarse, entonces pueden actuar como tales. Ahí aparecen los abogados en ejercicio de la profesión, que estén activos. Y dicho sea de paso, compañeros,
También el tema de abogados. Ayer precisamente estaba hablando con una colega sobre esto y fíjense que les comparto. Hace algunos años en una audiencia, no me recuerdo qué tipo de proceso era, pero ya hace años. En la audiencia, pues había una parte procesal que yo la estaba auxiliando legalmente y había otra parte procesal que la señora era salvadoreña y ella trajo del Salvador un abogado. Fíjense ese detalle, compañeros. Es una cuestión, digamos, que les quede para la vida, ¿verdad? No para el curso, sino para la vida. Pues bueno, cuando empezó la audiencia, pues el juez se cercioró de quiénes estábamos presentes, cuáles eran las partes procesales y quiénes eran sus abogados. Y fíjense, compañeros, que esta persona que les estoy mencionando se hizo acompañar de un abogado graduado y colegiado en El Salvador, y él presentó su carnet como abogado colegiado salvadoreño. Sin embargo, el juez, compañeros, apegado a la ley, lo expulsó de la audiencia, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la enseñanza ahí, compañeros? Lo que quiero que nunca se les olvide es de que para ejercer las profesiones, compañeros, de abogado y notario, incluso otras profesiones, se tiene que estar incorporado a la San Carlos y colegiado. Tiene que estar colegiado en Guatemala. Es decir, eh, alguien puede ser el mejor abogado del mundo, pero se graduó en Costa Rica, por ejemplo, como abogado. Entonces, él no puede ejercer aquí en tanto no cumpla el procedimiento preestablecido. Entonces, compañeros, pues esta parte procesal que se hizo acompañar, repito, de este abogado salvadoreño, que estaba habilitado y colegiado, pero en El Salvador, no en Guatemala, entonces pues fue expulsado de la audiencia, ¿verdad? Entonces, ojo con eso, compañeros. Hay que ir aprendiendo también cosas prácticas, compañeros. No hay que ser muy teóricos, porque en tanto aprendan más de estas cosas, pues todo esto les va a ir sirviendo en la vida profesional, ¿verdad? Y no esperemos ya ejercer la carrera para ir aprendiendo tips como estos. Un compañero ahí hace alusión a que los códigos son parecidos. Efectivamente, incluso muchos son copias, ¿va, compañeros? Lamentablemente, ¿va? Entonces, a veces hay un código X en España y lo copian los salvadoreños y lo copiamos nosotros y etcétera, ¿va? Entonces, así es, ¿va? Nosotros nos gusta copiar, ¿va, compañeros? Y a veces hasta lo copiamos mal. Entonces, la cuestión, compañeros, es que les decía yo el otro día que, por ejemplo, en el proyecto del Código Procesal del Trabajo, compañeros, en el país hay gente que tiene las competencias, las capacidades necesarias para poder sentarse y discutir una ley, un código de trabajo, un código procesal del trabajo, cualquier otra ley que se nos ocurra. Pero bien dice el compañero en su comentario que efectivamente cuando usted lee, por ejemplo, el Código Penal de El Salvador y lee el Código Penal de Guatemala, pues hay muchísimas cosas que parecieran que son copia, ¿verdad? Recuerden, compañeros, que nosotros, pues, lamentablemente no somos muy originales, ¿verdad? Hasta en eso, compañeros, lamentablemente. ¿Verdad? Lamentablemente hemos copiado legislaciones de otros países y ni saben cuál es lo peor, compañeros. Eh, a veces son otras realidades. Yo me recuerdo hace muchos años esto de la ley de tránsito y que saber de dónde la copiaron, ¿va, compañeros? Posiblemente de un país desarrollado. Y resulta que pues habían hasta términos o espacios que aquí
a puras penas hay callejones, ¿va, compañeros? Y pues, no hay áreas apropiadas de banquetas o para hacer algunas otras cosas, esas ciclovías y otras cuestiones, ¿verdad? Lamentablemente ya no se tiene la visión, ¿verdad? Y a todos nos consta, compañeros, que sobre todo, por ejemplo, ustedes que tuvieron la experiencia la semana pasada de estar presencial, el problema que ustedes vieron, si fueron en vehículo o si los fueron a traer en algún vehículo, un automóvil, pues el problema es serio para ingresar, para salir, para parquearse en la universidad. Y eso que ustedes están en la tarde, en la noche es peor. Es decir, que la nocturna ya de 5:30 a 6 para las 8, 8:30, 9 de la noche es un caos más fuerte, ¿verdad, compañeros? Vehicular, pero sale a colación porque dice el compañero que se parecen los códigos exactamente. Yo le diría que, aunque no he leído ese código, pues posiblemente se parezca en mucho. Pero es por eso, compañeros, porque andamos copiándolo todo, ¿eh? Y a veces, como les digo, no son realidades. Recuérdense que las normas jurídicas, compañeros, desde las normas constitucionales y demás leyes que integran el ordenamiento jurídico, obedecen a una realidad social, compañeros. Hay factores económicos, políticos, sociales, culturales que determinan la creación o la reforma de una ley. Entonces, aquí no podemos venir y decir, bueno, en Holanda hay un buen código penal, entonces copiémoslo todo. O hay una buena ley de tránsito en Estados Unidos y entonces copiamos. No, compañeros. Ese es el error, porque nuestra realidad es distinta a cada país. Ni siquiera somos iguales los centroamericanos, compañeros, ¿verdad? Entonces, menos que hablemos de otras latitudes, lamentablemente tendemos a hacer eso, compañeros. Pero bueno, eso ya es cuestión de repente de legislación, de derecho parlamentario, etcétera. Pero bueno, sigamos, compañeros. Dijimos entonces que hay principios como el poco formalismo, que también es un principio del Código del Derecho Procesal Laboral. Y yo me recuerdo hace algunos años, compañeros, yo estaba asesorando a una trabajadora. Esa trabajadora ya había cerrado pensum en la facultad y un día, pues, me llamó de una sala y me dijo, fíjese que urge presentar un memorial sobre cierta actuación. Ya en este momento ya no me recuerdo, de hace muchos años, pero se necesitaba hacer un memorial y presentarlo. Un memorial pequeño, de una página, por ejemplo. Entonces, compañeros, me recordé del poco formalismo. No hay necesidad de actuar con abogado. Y entonces le dijo, mire, si usted tiene una hoja de papel ahí, escriba, le dicto por teléfono la parte importante del memorial, elabórelo, fírmelo, lo fotocopia y lo presenta de una vez. Fin que sí lo hicimos, compañeros. Y entonces esa actuación fue a mano. Ese memorial iba a mano, así manuscrito, y no iba firmado por mi persona como abogado de ella. Y le dieron el trámite correspondiente. ¿Por qué? Porque la ley dice que no hay necesidad de abogado. Entonces, ella como trabajadora podía solo ella firmarlo, sin necesidad de que yo participara, no obstante que yo había participado en otras actuaciones procesales. Y la sala, pues, con un juicio muy, muy atinado, viene y emite la resolución y admite para su trámite, resuelve la petición que se estaba planteando, esa, que se estaba planteando en ese memorial. Bueno, luego también la definición se refiere a doctrinas. Bueno, habíamos visto, vayan anotando los artículos que vamos analizando, comentando, compañeros, porque todo artículo que se menciona pasa a ser parte del
pasa a ser parte ya de materia de examen, ¿verdad? Entonces, el 321 lo mencionamos, también mencionamos el 322, compañeros. Para que lo anoten ahí, 321 y 322. El 322 se refiere a que las gestiones son orales, ¿verdad? Por el principio de oralidad que ya platicamos, ¿verdad? Bueno, luego la definición, compañeros, hace alusión a las doctrinas, ¿verdad? Porque dice conjunto de principios, doctrinas. Las doctrinas, compañeros, hay todos los derechos tienen doctrina científica, ¿verdad? Hay estudios, hay análisis sobre las figuras procesales del trabajo, ¿verdad? Que se recuerdan que les mencioné en la clase anterior que el derecho procesal de trabajo es muy distinto al derecho procesal civil, ¿verdad? Claro, algunas cosas puede ser que tengan algún parecido, pero el derecho procesal laboral es distinto en varias figuras procesales. Entonces, las doctrinas, lógicamente, si estamos estudiando o estamos aplicando el derecho procesal del trabajo, existen autores, existen obras, existen temas doctrinarios que abordan pues la materia esta de nuestro curso, Derecho Procesal del Trabajo. Luego dice que también es un conjunto de instituciones. Esto se refiere, compañeros, a que hay figuras legales, hay instituciones que son propias del derecho procesal del trabajo, ¿verdad? Y solo a manera de ejemplo, compañeros, vamos a comentar una de esas instituciones que son muy, muy específicas, muy propias del derecho procesal del trabajo. Vamos a comentar el artículo 354. Vean ahí su código, compañeros, abrámoslo. Artículo 354. Vamos a ver, alguien voluntariamente, compañeros, que nos lea el 354. Muy bien, Madeline. Madeline, por favor, y en otro momento nos ayuda Carla. Confesión judicial. Cuando se proponga por el actor la prueba de confesión judicial, el juez la fijará para la primera audiencia y el absolvente será citado bajo apercibimiento de ser declarado confeso en su rebeldía. Pero si fuera el demandado el que propone dicha prueba, el juez dispondrá su evacuación en la audiencia más inmediata que señale para la recepción de pruebas del juicio, citándose al absolvente bajo apercibimiento de ser declarado confeso en su rebeldía. En igual forma, se procederá para el reconocimiento de documentos. Cuando la confesión judicial se haga en forma expresa en la secuela del juicio, podrá procederse por vía ejecutiva en cuanto a lo confesado, si así se pidiere, lo que se hará constar sin que el juez deba dictar sentencia al respecto y el juicio continuará en cuanto a las reclamaciones no aceptadas. Muy bien. Gracias, compañera. Entonces, vean, compañeros. En la primera parte, en los primeros dos párrafos de ese artículo, se hace alusión a una institución procesal que es muy propia del juicio ordinario de trabajo, como lo es la confesión judicial, ¿verdad? Esta confesión judicial a que hace alusión el legislador en el artículo 354, primer y segundo párrafo, compañeros, es una confesión judicial que presta una parte procesal y que es diferente a la declaración de parte. Ojo, compañeros, es distinta a la declaración de parte. Allá en su curso de Derecho Procesal Civil, ustedes van a analizar la declaración de parte. Es algo similar a la declaración de parte, lo que en Derecho Procesal de Trabajo se llama confesión judicial. Lamentablemente, compañeros, nuestro código
el tiempo que ya lleva de vigencia y porque no tenemos un código de procesal del trabajo, entonces esta figura no está desarrollada. Solo se menciona, fíjense en este artículo que dice que puede haber confesión judicial del actor o confesión judicial del demandado y que el juzgado, al admitir para su trámite, señala a la audiencia cuando es una parte determinada y cuando es la otra parte, pues cuando se proponga, se ofrezca esta prueba, pues entonces se señala una nueva audiencia para recibir esta prueba. Pero lo que tenemos que tener claro, compañeros, es que la confesión judicial, en este caso, es propia del derecho procesal del trabajo, del proceso laboral, y no tiene una regulación amplia. Ese es uno de los, digamos, de los puntos débiles de nuestro Código de Trabajo, que no tiene una regulación, pues, esta figura. Existe como tal una institución muy específica que es la confesión judicial. Esto es dentro del apartado de pruebas, ¿verdad? Dentro del gran tema de pruebas en el derecho procesal del trabajo, tenemos la confesión judicial. Ahora bien, la confesión judicial, repito, no está ampliamente desarrollada en nuestro código y esto nos obliga a los abogados, a las partes, a los jueces, nos obliga a ir supletoriamente al Código Procesal Civil y Mercantil en lo que se refiere a la declaración de parte. Entonces, anoten, compañeros, que en esta figura que es propia del derecho procesal del trabajo, lamentablemente no está desarrollada y entonces, pues, tenemos que aplicar de manera supletoria el Código Procesal Civil y Mercantil. ¿En qué tenemos que aplicarlo? Por ejemplo, cuáles son las, por ejemplo, el compañero nos pregunta qué artículos vamos al procesal civil. Pueden anotar ahí, compañeros, pues toda la parte de la declaración de parte, pues artículos que resaltan más, ¿verdad? Por ejemplo, en el 131 del procesal civil, por ejemplo, puede ser objeto de estudio, compañeros, el 131, el 132, el 133 al 137. Estos artículos son importantes, compañeros. Más adelante vamos a detenernos un poquito más en esto, pero les digo que ante el hecho de que en el Código de Trabajo esta institución de la confesión judicial no está ampliamente desarrollada, legislada, pues entonces tenemos que acudir a estos artículos mencionados, compañeros, del Código Procesal Civil y Mercantil. Bueno, eso en las instituciones. Luego dice, y normas, la definición, ¿verdad? La definición dice, y normas jurídico-instrumentales. Cuando decimos, compañeros, normas jurídico-instrumentales, nos estamos refiriendo, compañeros, en primer lugar, a que son normas jurídicas. Ustedes ya saben, digamos, qué es una norma jurídica, cuáles son las características de una norma jurídica, y precisamente una de ellas es la coercibilidad, ¿verdad? El hecho de que son coercibles, son obligatorias, y entonces debemos de observar estas normas jurídicas, ¿verdad? Y no es una cuestión opcional, sino que debemos someternos obligadamente a este tipo de normas. Entonces son normas jurídicas que tienen, como les repito, las características de cualquier otra norma jurídica que ustedes pues ya en su curso de Derecho, Introducción al Derecho, pues se recuerdan ustedes que vieron las características, ¿verdad, compañeros? Y traten de releer eso, compañeros, ¿verdad? Las características de la norma jurídica, porque
es algo que no se nos debe olvidar, ¿verdad? Las características de la norma jurídica. Luego, dice que son instrumentales. ¿Qué quiere decir eso, que sean instrumentales? Quiere decir precisamente, compañeros, que son normas que hacen viable o a través del cual se aplican los derechos sustantivos. ¿Se recuerdan que hablamos en la clase anterior que los derechos sustantivos como tal, pues no tendría caso que existieran si no existiera una norma que los viabilice, ¿verdad? Que los haga efectivos, en otras palabras, esa frase también cabe, hacer efectivos esos derechos, ¿verdad? Por eso son normas de carácter instrumental, ¿verdad? Sirven para hacer realidad o hacer viable, hacer efectivas las normas sustantivas, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere que sean instrumentales. Y veamos, compañeros, en el Código Procesal, en el Código del Trabajo, podemos ver en el cuarto considerando. Vean su cuarto considerando, inciso E, compañeros. Dice en el cuarto considerando E, vayan siguiendo la lectura ahí. El derecho del trabajo, dice, es una rama del derecho público, por lo que, al ocurrir su aplicación, el interés privado debe ceder ante el interés social o colectivo. Entonces, ahí, compañeros, subrayen aplicación, ¿verdad? Dice, al ocurrir su aplicación. Cuando dice su aplicación, está aludiendo de una manera muy genérica, pero sí se está aludiendo al derecho procesal laboral, ¿verdad? Porque dice al ocurrir su aplicación. ¿Y cómo vamos a lograr esa aplicación, compañeros? Pues utilizando las vías procesales que corresponden. Entonces, estamos ahí, compañeros, con el tema de que son instrumentales las normas procesales laborales. Luego dice, al final de la definición, dice, cuyo objeto, ¿verdad? ¿Cuál es el objeto de todo esto, de las normas, de las doctrinas, de los principios, todo? El objeto es la solución jurisdiccional de los conflictos individuales y colectivos de trabajo, ¿verdad? Eso es lo que se busca. Hay conflictos tanto de carácter individual como de carácter colectivo, y esa conflictividad que se da en los centros de trabajo, pues esa conflictividad es precisamente lo que se somete a conocimiento de un juez, de un tribunal de trabajo, para que sea este órgano jurisdiccional el que conozca y que resuelva sobre este conflicto que se somete a su conocimiento. Entonces, pues que termina, compañeros, esa definición con este objeto. ¿Para qué? Es para solucionar y jurisdiccionalmente porque se someten. Más adelante vamos a ver que también hay asuntos que se pueden resolver en la vía administrativa, ¿verdad? Pero normalmente pues hay inconformidades de las partes y entonces el asunto se traslada a lo judicial y es ahí donde se resuelven los conflictos. Bien, vamos a pasar al otro subtema, compañeros. Creo que nos da tiempo todavía de hablar del otro subtema que tiene relación con esta última parte de la definición cuando se refiere a conflictos individuales y conflictos colectivos de trabajo. Entonces, se recuerdan que el gran tema que estamos viendo es el derecho procesal del trabajo, ¿verdad? Y ya vimos, repito, como un subtema la terminología, luego ya en este momento concluimos la definición, haciendo un análisis de los elementos de la misma, y ahora vamos a ver un tercer subtema, compañeros, para que vayamos ordenados ahí en sus apuntes. Un tercer subtema que es la clasificación y que habíamos puesto algo en la pizarra el otro día, pero ya no nos dio tiempo poder platicar al respecto.
Entonces, pueden anotar ahí como subtema clasificación. Clasificación. Y pues pueden anotar que el derecho procesal del trabajo se clasifica así. Anotémoslo y después vamos a ir explicando, compañeros. Que el derecho procesal del trabajo se clasifica así y podemos poner número 1, derecho procesal individual y número 2, derecho procesal colectivo. Repitiendo, podemos poner número 1, derecho procesal individual y número 2, derecho procesal colectivo. Y entonces, ahora hablemos de cada uno de estos, compañeros, para que ustedes lleven la secuencia ahí. Podemos poner ahí derecho procesal individual, ¿verdad? Entonces, primero, compañeros, para que ustedes vayan conociendo el tema, les voy a explicar, no anoten. Les voy a explicar y luego les voy a dictar unos renglones, compañeros, para que tengamos que ustedes tengan alguna anotación uniforme ahí en relación a los otros compañeros. Entonces, vamos a hablar unos minutos, voy a hablarles unos minutos y luego les dicto algo así de manera muy concreta para que ustedes puedan hacer alguna anotación sobre esto. Bien. Entonces, compañeros, estamos hablando que hay dos tipos de conflictos laborales y al haber dos tipos, que al haber individual y colectivo, pues entonces se ha dividido el derecho procesal de trabajo en dos. El derecho procesal individual, que es el que les expliqué que estamos trabajando ya en esta clase, y el derecho procesal colectivo, que lo vemos en el siguiente curso, un derecho procesal del trabajo 2. Ahora bien, ¿cómo distinguirlos? ¿Cómo distinguir un derecho de otro? Entonces, porque compañeros, que sea individual o que sea colectivo no quiere decir que el criterio para diferenciarlo sea que como es individual se trata, digamos, de un patrón y un patrono y un trabajador, y cuando es colectivo son varios trabajadores, varios o cierto número, no. Es decir, los números no cuentan tanto aquí, compañeros. Lo que cuentan es las características del conflicto. Una primera característica de este derecho procesal individual, compañeros, es que se tratan de conflictos jurídicos. Es decir, todos los conflictos individuales se consideran conflictos de carácter jurídico. ¿Por qué razón? Porque se tratan de reclamaciones sobre incumplimientos de derechos preexistentes. Por ejemplo, si un trabajador presenta una demanda porque no le pagaron la bonificación anual para trabajadores del sector privado y público durante 3 años que trabajó en la empresa. Y otra cosa, compañeros, que les quiero recomendar es que las prestaciones laborales hay que darles el nombre que la ley les da, ¿verdad? Les acabo de decir la bonificación anual para el sector privado y público, que así se llama, y no se llama bono 14. Me recuerdo hace algunos años que un abogado, pues cuando presentó su demanda asesorando al trabajador, indicó que estaba reclamando el bono 14. Entonces yo le planteé una excepción de demanda defectuosa, haciéndole ver al juzgador que no existe esa prestación de bono 14 dentro de nuestra legislación y que esto creaba confusiones en el proceso. Y entonces la excepción la declararon con lugar y le requirieron a la otra parte que hiciera su petición de conformidad con la ley, ¿verdad? Utilizando los términos que la ley establece. Entonces, aunque todo el mundo quizás sabe que es el bono 14,
la ley no le llama bono 14. Entonces no podemos nosotros técnicamente dentro de un proceso estar reclamando el bono 14. Lo que se reclama es la bonificación anual para trabajadores del sector privado y público. Entonces, ojo con eso, compañeros. Entonces, es importante reafirmar que es de carácter jurídico porque hay derechos preestablecidos que se quieren hacer valer. Vamos a ver, compañera que está levantando la mano. ¿O fue por error, compañera? Alguien había levantado la mano, pero no sé si fue por error. Sí, fue por error. Ah, está bien, Alejandra, no tenga pena, sí. Entonces, son derechos o conflictos de carácter jurídico. Luego, compañeros, cuando nos vamos a al derecho procesal colectivo, encontramos que ahí hay un grupo que son jurídicos y otros grupos que son de carácter económico-social, ¿verdad? Ya estoy hablando de los derechos colectivos. Dijimos que primero, los derechos individuales todos son de carácter jurídico. Pero cuando vamos al colectivo, nos encontramos que hay dos vertientes, hay dos grupos. Unos son jurídicos también y otros son de carácter económico-social. Esa es la división importante que hacemos en el siguiente curso de conflictos colectivos de carácter jurídico y conflictos colectivos de carácter económico-social. Muy bien. También hay colectivos de carácter jurídico porque también se está pretendiendo hacer valer normas jurídicas que se han incumplido, por ejemplo, cuando un patrono está incumpliendo un pacto, por ejemplo, colectivo de condiciones de trabajo, que es un instrumento de normación colectiva. Ese pacto, compañeros, que se está incumpliendo, se va a hacer valer a través de una vía procesal determinada, que la vamos a estudiar más adelante, para que se cumpla. Entonces, si hay derecho previo, hay normas preexistentes que consistirían en este caso en un pacto que está plenamente vigente, que es ley entre las partes y que ustedes ya estudiaron en los cursos anteriores sustantivos, los pactos, y pues estos pactos son de carácter obligatorio, de cumplimiento obligatorio para patronos y trabajadores. Bueno. Pero también en esto les digo que hay conflictos de carácter económico-social. Es decir, que esos no son jurídicos, son económico-social y lo que buscan, compañeros, es crear el derecho. Ahí no hay derecho, no hay normas jurídicas previas como en lo jurídico, sino que lo que busca precisamente el conflicto colectivo de carácter económico-social es crear ciertas normas jurídicas. Y se da también mucho, compañeros, en el tema de los pactos. Cuando se promueve un pacto, lo que quieren los trabajadores es mejorar sus condiciones laborales. Y esa mejora de condiciones laborales, ¿entre cuáles mejoras? Por ejemplo, un bono. Hay patronos, hay empresas o instituciones, incluso públicas, que tienen pactos. Por ejemplo, el Registro General de la Propiedad de la Zona Central tiene un pacto colectivo de condiciones de trabajo. Y ese pacto, por ejemplo, establece que que el patrono tiene que otorgar un bono de aniversario. Entonces, quiere decir que ese beneficio económico que recibe el trabajador, que es el bono aniversario, en septiembre, cuando celebran el día del aniversario de la institución, les pagan ese bono a todos los trabajadores del registro. ¿Por qué? Porque es un beneficio, una condición laboral que es distinta a otras instituciones, a otros patronos, a otras empresas, pero que en esa institución, dado que hay un pacto colectivo de condiciones de trabajo, se establece esa condición de que el trabajador tiene el derecho a percibir una bonificación
por concepto de aniversario, le llaman bono aniversario. Entonces, y tienen otros bonos, ¿verdad? Pero solo a ese me voy a referir porque es algo precisamente que ellos lograron dentro de un planteamiento de un conflicto de carácter económico-social, en donde pues plantearon un proyecto del pacto, se discutió y pues se llegó al final que está aprobado y registrado y vigente el Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, que establece pues una serie de bonos, pero entre esos bonos está el bono de aniversario, ¿verdad? Bien. Lo otro, compañeros, son los intereses, ¿verdad? ¿Qué intereses están en juego? ¿Verdad? Si hablamos de intereses concretos, intereses determinados, estamos hablando de conflictos individuales. Pero si estamos hablando en sentido contrario de intereses abstractos, de intereses indeterminados, estamos hablando de los conflictos colectivos de carácter económico-social, ¿verdad? Dicho de otra manera, cuando un trabajador demanda a su patrono, por ejemplo, a través de un juicio ordinario para que le pague su indemnización, daños y perjuicios y demás prestaciones laborales, cuando eso ocurre, compañeros, pues ese conflicto es individual y ese conflicto es jurídico, porque existen normas anteriores que regulan cuáles son las prestaciones, cuál es la consecuencia de un despido, por ejemplo, que genera una indemnización y que si no se pagó la indemnización, pues se pueden reclamar daños y perjuicios según el artículo 78 del Código de Trabajo. Entonces, compañeros, pues se está ante intereses concretos. Lo que el trabajador quiere es que le paguen la bonificación anual, que le paguen los aguinaldos, que le paguen las vacaciones como una compensación económica en las vacaciones porque durante la relación laboral no gozó de esas prestaciones. Es algo concreto, algo específico, es algo entre un trabajador y un patrono y las pretensiones son concretas. Y eso no tiene ninguna relación, compañeros. No tiene ninguna relación con otras personas. Digamos, este trabajador, si el juez declara con lugar o sin lugar la demanda, eso es solo entre el patrono y el trabajador. No tienen ninguna injerencia, ningún beneficio los demás trabajadores. Es solo para este caso concreto. Ahora bien, cuando, por ejemplo, se promueve un conflicto colectivo de carácter económico-social, los intereses ciertamente son abstractos, son indeterminados, porque es en atención a los intereses que se tienen, digamos, las mejoras que se quieren en el lugar de trabajo, pero que incluso cuando se dan las prevenciones, cuando se arriba un pacto dentro de un conflicto colectivo, puede afectar o atraer a los trabajadores que no fueron parte de ese conflicto. Digámoslo de otra manera. Hay 500 trabajadores de la empresa. 450 trabajadores se pusieron de acuerdo y fueron los que promovieron a través del sindicato, etcétera, etcétera. Digamos un conflicto colectivo. Bueno, lograron un pacto colectivo de condiciones de trabajo. Los otros 50, estamos hablando que de 500, 450 apoyaron el conflicto colectivo, pero los otros 50 no lo apoyaron. Los otros 50 trabajadores, compañeros, también reciben los beneficios del pacto. Es decir, no pueden decir el patrón, bueno, como son 450, a ellos pues les corresponde y les aplica el pacto y no se lo vamos a aplicar a este grupo de 50. No es así. Hay un fuero de atracción. Entonces, en ese sentido, por eso se consideran abstractos o indeterminados los intereses. Entonces, compañeros, pues esa es
explicación de la diferencia entre conflictos individuales, derecho procesal individual, derecho procesal colectivo, y pues esta definición, esta diferencia la tenemos que tener presente, compañeros, para entender cuáles son los elementos que distinguen estos dos tipos de derecho. Entonces, no sé, compañeros, si hay alguna duda o algún comentario, podemos platicarlo. Pienso que ya nos va a dar tiempo dictarles algunos renglones, lo vamos a hacer en la siguiente clase, pero me gustaría dar un tiempo si alguien quiere hacer un comentario o alguna duda que tenga sobre lo que platicamos hoy, compañeros. Licenciado, buena tarde. Le saluda Rina Guzmán. Disculpándome por no estar presente en su clase al inicio, pero tuve unos inconvenientes. Muy bien, muy bien. Y me voy a poner al día. Gracias. Va, no tenga pena, traten, compañeros, traten de, digamos, es cierto que hay algunos inconvenientes, como nos menciona Rina, pero en la medida de lo posible tratemos de ir solucionando los obstáculos que tengamos, compañeros, para poder estar, digamos, en las clases. Pero qué bien, Rina, que logró ahí al final. Lo mismo dice Diego Andrés, pero hay que hacerlo, compañeros, de la mejor manera posible y estar, digamos, porque es un beneficio para ustedes precisamente, ¿verdad? Que puedan ingresar a las clases, ¿verdad? No sé si hay algún otro comentario, compañeros, de alguien. Bien, creo que no tenemos comentarios. Para finalizar, compañeros, les voy a... siempre en las clases, cuando tenemos algún tiempo, les trato de ir compartiendo algunas cápsulas, compañeros, de otros derechos, ¿verdad? Para ir como contribuyendo un poco a su formación. Y entonces, hablemos un par de minutos ahí sobre el tema de la sucesión, que es algo que muchas veces en la práctica, pues le preguntan al estudiante, ¿verdad? Saben que ustedes ya están en la facultad y entonces le preguntan sobre el tema de la sucesión, por ejemplo. Entonces, como una cápsula hoy, que no es de derecho procesal del trabajo, pero sí es algo para la vida, compañeros, hablemos un par de minutos sobre la sucesión. El derecho sucesorio, compañeros, tenemos que deslindar algunas cuestiones muy básicas. Por ejemplo, si hay o no hay testamento, ¿verdad? Y si, digamos, no hay testamento, procede la sucesión intestada, y si hubiera testamento, procede la sucesión testamentaria, ¿verdad? Esa es la distinción, si hay o no hay testamento. Entonces, para definir intestado o testamentario. Y en el testamento, compañeros, tenemos que tener claro también que el procedimiento es que cuando alguien va con un notario y otorga un testamento común abierto, ese notario tiene la obligación dentro de los 15 días posteriores de dar un aviso, solo un aviso, no dar una copia o algo, solo un aviso. Se da un aviso dentro de los 15 días siguientes al registro de la propiedad. Entonces, ¿qué pasa? Cuando muere el causante, ¿verdad? Ustedes van a ver más adelante en notariado que una de las excepciones al principio de publicidad son los testamentos, ¿verdad? Yo como notario estoy obligado a que cualquier interesado pueda ver el protocolo, obtener una copia, un testimonio, pero en el testamento eso está limitado. Es decir, si por ejemplo, si llega un hijo del testador a preguntarme a mí si está o no está en el testamento o en qué términos fue otorgado el testamento de su señor padre, por ejemplo, yo no puedo darle esa información ni mostrarle los documentos. Es hasta que muere el testador, compañeros, que ya se rompe esta excepción y teniendo a la vista un certificado de defunción, ya se puede dar copias o testimonios del testamento y se inscribe el testamento, ¿verdad? Entonces, ojo,
Primero el notario dio el aviso, ahora que ya está fallecida la persona, se inscribe el testamento. Una vez inscrito el testamento, ya se hace el proceso sucesorio. Los procesos intestados o testamentarios son los mismos, compañeros, las etapas son iguales. La diferencia importante es que en el intestado es la ley que establece quiénes van a heredar, ¿verdad? Hay un orden de la sucesión intestada. Pero en el testamentario sí, compañero, compañera pregunta en dónde se inscribe. Es en el registro de la propiedad. Hay un registro especial de testamento. Ahí se inscriben los testamentos y ahí se da el aviso también cuando se hace el testamento y ahí se registran cuando muere el testador. Entonces, la diferencia es, compañeros, que en el intestado los herederos son llamados por la ley. En cambio, en el caso del testamento, es el testador el que a través del testamento designó quiénes eran los herederos y sobre qué bienes, ¿verdad? Esa es la distinción. ¿Qué otra cosa podemos hablar, compañeros? Los testamentos son revocables, es algo muy esencial, ¿verdad? Digamos, si aparece un testamento aquí con un notario, digamos, en el año 1980, pudiera ser que hubiera otro testamento en el año 2000, por ejemplo, y que este revoque el anterior, ¿verdad? Puede ser que el testador haya otorgado varios testamentos. Entonces, lo importante es ver esa cadena y ver al último, a ver si normalmente se van revocando los anteriores. O incluso se puede hacer solo una revocación del testamento, dejarlo sin efecto, o se puede modificar el testamento, ¿verdad? Se puede desheredar también, eso lo vieron ustedes ya en civil, a una persona determinada, ¿verdad? Y ahí no se atiende al vínculo de parentesco como en el intestado, sino que se atiende a la voluntad del testador. El testador puede decir, bueno, yo dejo a mi vecina como heredera, por ejemplo, testamentaria, y pues habrá que respetar la voluntad del testador, ¿verdad? Bueno, esto último, compañeros, fue solo una cápsula ahí académica para que les sirva a ustedes en la vida. Vamos a ver, Helen. Helen está levantando la mano. No, disculpe, Lick, me equivoqué. Va, está bien. Bueno, compañeros, ahí estamos. Entonces nos vemos el próximo día. Saludos a todos. Cuídense. Gracias, licenciado. Buenas tardes. Buenas tardes. Feliz tarde, licenciado.